Antonio Maldonado, ex procurador, está con nosotros para esta parte del programa y queríamos preguntarle a propósito justamente de lo dicho por la congresista Rosa Bartra, el tema de esta coordinación, gobierno, equipo especial, Odebrecht, en el marco además de una discusión en la que ya Proética, por ejemplo, se ha pronunciado a favor de respetar y cumplir con el acuerdo, lo que significaría devolver esta cantidad de dinero para garantizar el testimonio de Barata. Y aquí hay ciertas dudas. ¿Cómo evalúa usted ese tema, que es crucial porque va a ser el telón de fondo de lo que viene del gobierno de Vizcarra de aquí a 2021? Sí, concuerdo con Proética, me parece que eso es lo correcto. Ahí hay que ver qué es lo que se da y qué es lo que se obtiene a cambio. Y creo que lo que se obtiene a cambio es mucho más de lo que se da. Pero antes también quisiera decir que esta interpretación de los hechos según la cual el gobierno controla el equipo especial no tiene sustento alguno, simplemente no hay elementos objetivos que avalen esa afirmación. La letra aguanta todo, pero hay que sustentarla en elementos de seriedad. Claro, se refiere a lo que ha dicho la congresista Bartra, de que el presidente actúa coordinadamente y que vino incluso de Brasil para apoyar a los fiscales. No, eso está totalmente fuera de la realidad, eso no existe. Hay cuestionamientos que sí he hecho y hago y con mucho gusto los vuelvo a plantear respecto del papel famoso de la comisión que presidió precisamente la congresista Bartra. Por ejemplo. Mire, en primer lugar, la comisión tuvo el propósito de blindar en primer lugar, la líder o la lideresa del partido mayoritario en el Congreso y también, de paso, blindar a su aliado en ese entonces, que era el dirigente del partido aprista. Y en segundo lugar, utilizó unos fondos que habrían sido más bien invertidos por el Estado en el equipo especial Lavallato. Es decir, el Congreso asumió un papel que no le correspondía y además lo distorsionó. Es decir, esto tendrá, desde mi punto de vista... ¿Qué consecuencias a la larga podría tener esto? Mire, la consecuencia que se quiso buscar es la impunidad. Y esto es un propósito contrario al Estado de Derecho. Pero esto podría ser discutido, digamos, por una comisión en el próximo Congreso que se debería hacerlo, porque... O sea, una comisión investigadora sobre el papel que desempeñó la Comisión Lavallato bajo la presidencia de Rosa Bartra. Mire, la impunidad es un propósito contrario desde todo punto de vista al Estado de Derecho. Teniendo en cuenta que los efectos, digamos, no son penales, no hay un efecto real de... Bueno, precisamente, el Congreso es el órgano que está encargado de realizar el control político, y por control político entendemos todo lo que contiene es decir, tiene factores éticos y morales también, por supuesto, porque el régimen de la democracia se sustenta sobre principios y valores éticos, y por tanto la impunidad es totalmente contraria a dicho Sobre propósito. eso justamente ha tocado un tema importante. El gobierno hoy no tiene oposición. ¿Cómo hacemos para fiscalizar? ¿Cómo ejercer un control al Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo ahora ya no tiene ese contrapeso, digamos, de un Congreso que está con lupa? Sí, mire, y tiene respaldo popular, además. Sí, no creo que el Congreso, no creo que el Poder Ejecutivo no tenga oposición. Yo creo que puede no ser la oposición que hemos visto articularse en el Congreso. Pero la Comisión Permanente no tiene, digamos, dentro de sus facultades, no está la posibilidad de objetarle un decreto de urgencia, por ejemplo, al presidente. De acuerdo, pero fíjese cómo se resolvió este asunto. Finalmente se resolvió en gran parte con la opinión y la voluntad y la participación ciudadana. Y esto es un elemento que sale fuera del esquema del Congreso. Me parece que el Congreso, motu propio, simplemente se autodisolvió, es decir, hizo todo lo posible para pasar intrascendente como oposición política, porque era una oposición con argumentos entre comillas, o sea, carentes de todo fundamento, y por tanto así no se construye una oposición política. De oposición, de haber querido ejercer una oposición
legítima y sincera, pues habría seguramente muchos elementos para cuestionarle a la gestión del señor Vizcarra, pero sobre bases pues de cierta lealtad en la oposición. Claro, porque se dice no ha hecho nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, pero tampoco está la información de, bueno, ¿y qué se debió hacer que no se hizo? ¿O qué funcionario incumplió la labor que tenía que cumplir, que es, digamos, el papel de una oposición? Pero volviendo al tema hoy, ¿cuál es el mayor peligro que acarrea para el país tener un ejecutivo que no tiene justamente esa oposición? ¿O cómo encontrar quién ocupa hoy ese rol de fiscalización y contrapeso de poder? Me parece que lo hace la ciudadanía y lo está demostrando con su participación, reitero, y lo va a seguir, creo yo, demostrando en las siguientes semanas y meses con su participación. Me parece que la ciudadanía peruana ha demostrado ser una ciudadanía madura. El pueblo peruano es un pueblo generoso, fíjese, tantas cosas hemos perdonado y tantas cosas hemos tolerado, tantas insolencias de la clase política, pero el pueblo peruano también ha señalado que ya es el momento de establecer un límite y una frontera. Y creo que esa misma tabla de valores y ese mismo parámetro para juzgar la conducta del Congreso también se va a aplicar en el caso que el señor Vizcarra o su gobierno pretendiese desviarse de su curso y ejercer algún abuso del poder que hoy tiene. Pero la población es la población, digamos, no hay una entidad, tendría que ser que la Contraloría, porque el presidente ha ofrecido transparentar los actos de gobierno. ¿Eso qué significa? Sí. Bueno, respecto de los Cada demás... decreto de urgencia va a tener que ser analizado en detalle. ¿A quién le correspondería? ¿Hay alguna entidad? No, por el momento. Mire, respecto... Sería el próximo Parlamento. De los demás órganos del Estado que ejercen funciones de control y supervisión, esos órganos están incólumes, la Contraloría, el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Estamos en curso de tener un nuevo Congreso, esperamos con mejor talla que el que se ha ido. Y también, por supuesto, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, tienen un papel. El Estado no se ha disuelto. Esto no es el 5 de abril de 1992. De acuerdo. Acá no hay un ejecutivo que mediante la fuerza militar y los tanques disuelve la democracia. Esto no ha pasado. Es un Estado que ha disuelto el Congreso y vemos que nada pasó. Un Ministerio Público de oficio podría, por ejemplo, a partir de una denuncia periodística, abrir un proceso o una investigación contra un funcionario con sospecha de corrupción. Bueno, debería hacerlo. Dentro del ámbito de sus competencias, por supuesto, la principal de ella es el ejercicio de la acción penal pública y, por supuesto, aportar la carga de la prueba, el onus probandi. Por supuesto que el Ministerio Público tendría que ser proactivo. Hoy día ya no se admite un Ministerio Público burocrático, un Ministerio Público que no sea agresivo en el ejercicio de su función investigadora. De esto hay muchos ejemplos, varios fuera del Perú, en América Central, etcétera. Muy bien, nos guiaremos de esos ejemplos entonces para atravesar y que sea lo mejor para nuestro país en los meses que vienen. Le agradezco por habernos aclarado ese punto que quedaba pendiente y con ustedes será hasta mañana. Muy buenas noches.